Bien, pruebas de hipótesis sobre una proporción. A continuación se proporciona una prueba basada en la aproximación normal de una distribución binomial. Este procedimiento aproximado es válido siempre y cuando P no sea muy próximo a 0 o a 1, y si el tamaño de muestra es relativamente grande. Sea X el número de observaciones en una muestra aleatoria de tamaño n minúscula que pertenece a la clase asociada con P. Tenemos tres tipos de pruebas que podemos plantear: la prueba bilateral, ¿sí?, la prueba unilateral a la derecha y la prueba unilateral a la izquierda. Así mismo estamos estableciendo las diferentes reglas de decisión según sea el caso. El estadístico de prueba para una proporción es el estadístico Z, donde dice que Z0 es igual a X menos NP0. P0 ¿qué es? P0 es mi valor de la población, en este caso mi proporción poblacional, sobre la raíz de n por P0 por 1 menos P0. Vamos a ver esto para que sea más claro. Tenemos el ejemplo 1 que dice: se estudia la fracción de circuitos integrados defectuosos producidos en un proceso de fotolitografía. Para ello se somete a prueba una muestra de 300 circuitos, en la que 13 son defectuosos. Si se sabe que la proporción de circuitos defectuosos de la población es 0.05, pruebe si este sigue siendo el mismo caso. Utilice alfa igual a 0.05. ¿Sí? Bueno, comenzamos a plantear nuestro primer punto en la prueba de hipótesis, que son los datos. ¿Sí? Y lo que me dice el enunciado que tengo que mi proporción poblacional es 0.05. Tengo que mi tamaño de muestra es 300 circuitos, de los cuales 13 son defectuosos. Me pide probar con un nivel de significancia de 0.05. El punto número 2, mi hipótesis. Voy a iniciar la hipótesis nula diciendo que mi proporción de circuitos defectuosos sigue siendo igual a 0.05. Ahora la alternativa, ¿cómo la planteo? Al final del texto me dice pruebe si este sigue siendo el mismo caso. Entonces me pide probar solamente si mi proporción de defectuosos sigue siendo igual a 0.05 o ya es diferente. Esa sería mi hipótesis alternativa. Vamos a plantear ahora nuestro estadístico de prueba. Ya lo mencionamos anteriormente. Es Z0 igual a X menos N por P0 sobre la raíz de N por P0 por 1 menos P0. Mi valor crítico dice como alfa es igual a 0.05, entonces mi valor crítico va a ser Z de alfa sobre 2. Recuerden, ¿por qué Z de alfa sobre 2? Porque tenemos una prueba bilateral. Entonces sería 0.05 entre 2 sería igual a Z de 0.025, y buscando en mis tablas de la distribución normal tendría un valor de más menos 1.96. Como punto número 5 planteamos nuestra regla de decisión. ¿Sí? Como es una prueba bilateral, mi regla de decisión la divido en dos partes. Mi valor crítico, como ya lo planteamos, es menos 1.96 y la parte de derecha es 1.96. La parte clara de la gráfica es mi área de no rechazo o de aceptación, y la parte sombreada es mi área de rechazo. ¿Cómo quedaría mi regla de decisión entonces? Diría rechazo H0 si Z0, que es mi valor que voy a calcular, es mayor que mi valor crítico, que sería de Z de 0.025 igual a 1.96, o bien rechazo H0 si mi valor calculado Z0 es menor que mi valor de y es menos Z de 0.025, hay un error ahí en la letra, es menos Z de 0.025 igual a menos 1.96. Paso número 6, vamos a nuestros cálculos, que no es otra cosa más que sustituir mi estadístico de prueba, y tengo que Z0 me da un valor de menos 0.53. Como es negativo, voy a compararlo en la parte negativa. Si lo ubicamos, si lo checamos ahí, cae en zona de ¿qué? De no rechazo. Bien, entonces vamos al punto 7, que es la decisión y conclusión. Y digo, como Z0 es igual a menos 0.53, lo voy a comparar con la parte con el valor crítico negativo. ¿Cómo sería respecto a menos 1.96? Vemos que es mayor porque es a la derecha de este. Entonces, como es a la derecha, no cumple ninguna de las reglas de decisión. Y eso significa que no rechazo H0. Y como no rechazo H0,
quiere decir que mi hipótesis alternativa no es verdadera. La que es verdadera es mi hipótesis nula. ¿Y qué dice la hipótesis nula? Que mi proporción de circuitos defectuosos sigue siendo igual a 0.05. Entonces concluyamos. Diría, por lo tanto, con un nivel de significancia de 0.05 de una muestra de 300 circuitos integrados, se concluye que la fracción de circuitos integrados sigue siendo igual a 0.05 o el 5%. Bien, cualquier duda estamos para servirles. Gracias.